Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad segunda para la República Argentina, en adhesión al Día Mundial de la Lógica 2021, propiciada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y organizada por el grupo de investigación DICA-STIM, es justo que yo, perteneciente a la Universidad de Mar del Plata de la República Argentina. Tenemos el auspicio y el aval de FEPAI, que es la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Esta segunda sesión desde Argentina le hemos puesto por título Retomando algunos conceptos sobre lógica en la modernidad. Con la presente actividad, como dijimos, nos sumamos a esta celebración tan importante del Día de la Lógica, celebración mundial. En esta mesa nos proponemos ver la lógica cultivada durante el periodo de la modernidad. Los expositores son profesores e investigadores de reconocida trayectoria, cuyo perfil brevemente paso a compartir. La doctora Celina Ana Lertora Mendoza es doctora en filosofía por las Universidades Católica de Argentina y Complutense de Madrid, investigadora de CONICET, profesora de doctorado en la Universidad Nacional del Sur. Ha publicado 20 libros de temática medieval y numerosos artículos y capítulos de libros. Es miembro de varias instituciones filosóficas y coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y presidente de la Fundación FEPAI, aval de este encuentro. Por su trabajo con manuscritos escolásticos colombianos, recibió el premio ICETEX a la excelencia científica del Gobierno de Colombia. La licenciada Romina Puley es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctoranda por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la UCES y en la Universidad Favaloro. Ha participado en múltiples encuentros académicos y ha publicado diferentes artículos en revistas de filosofía especializadas en relación al tema central de su tesis de doctorado, la filosofía teórica y práctica de David Hume en relación a la idea de naturaleza humana. También ha organizado varios eventos sobre filosofía moderna y dirige tesis de grado. Y en mi caso, Susana Violante, coordinadora de este encuentro, soy también doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesora titular de filosofía medieval, también profesora jefa de trabajos prácticos en filosofía moderna y, como les dije, directora del grupo de investigación que auspicia este evento. Además de haber dado también clases en universidades extranjeras y tener una multiplicidad de publicaciones, libros, artículos de libros, etc. Muchas gracias y les damos la bienvenida a nuestros invitados. La doctora Celina Lertora Mendoza nos hablará de dos modelos de la lógica escotista en la segunda escolástica, Poncio y Brixia. Luego le daremos el lugar para que nos exponga a la licenciada Romina Puley con el tema el argumento humeano contra los milagros. Muchas gracias. Adelante, Celina, te escuchamos. Gracias. Yo elegí este tema por dos motivos. En primer lugar, para que fuera una continuación de la mesa que tuvimos a la mañana sobre la lógica medieval, mostrando continuidades y discontinuidades con la lógica moderna o con la lógica que se ha
desarrollado en la modernidad y la mirada crítica de Kant, y también porque me parece interesante mostrar en una diversidad de criterios que tuvieron los escolásticos para ayornarse en cada una de las épocas posteriores a la primera escolástica, o sea, los siglos XIII y XIV, y que fueron en general bastante exitosas en cada tiempo y que permitió a las escuelas medievales subsistir hasta la segunda mitad del siglo pasado. Y también para introducir la pregunta de si no sería conveniente que hoy volvieran a pensar lo mismo como una manera de recuperar ese pensamiento en su momento tan rico. Como es un texto bastante técnico, y lo voy a leer, porque hay una serie de enunciaciones y listas de temas, si no, o me voy a ir o me voy a olvidar de alguno. La estructura de la lógica escolástica se gestó a partir de la incorporación al currículum de la Facultad de Artes todo el órgano de Aristóteles, o por lo menos los 4 primeros libros, pues los tópicos a veces se omitían y otras veces corrían por separado. El modelo didáctico fue la estructura de la lectio, elaborada además en forma de cuestiones nucleadas en disputaciones. Este modelo, sin embargo, nunca fue apto para la enseñanza de la lógica aristotélica, entendida como instrumentum scientiae, en lo que luego se llamó lógica menor o parva y hoy entendemos como lógica formal. Por eso, en realidad, la lógica heredada de la estagirita se fue ampliando y cumpliendo y complicando con la elaboración de diversas cuestiones que excedían a la lógica formal aristotélica, constituyéndose como una lógica mayor y que hoy consideraríamos una especie de mix de gnoseología, epistemología y metodología. Los 4 libros del órgano dieron lugar a la diversión tripartita de la lógica menor. Las 3 operaciones de la mente, conceptuación, judicación y argumentación, y los 3 productos, concepto, juicio y raciocinio. En realidad, la lógica se estructuró para su tercera parte sobre los primeros analíticos. Los segundos analíticos, que fueron más tardíamente incorporados, a veces se explicaban separadamente como un anexo. Y considero que esta práctica docente fue el origen de lo que en el siglo XVIII se constituyó como la cuarta parte, es decir, el método que todos hemos considerado, no equivocada, pero sí parcial, producto del cartesianismo. En realidad tiene antecedentes más antiguos. En todo caso, durante la modernidad, la lógica académica tenía en casi todos los centros la misma estructura. Las 3 operaciones y a veces las cuestiones sobre los segundos analíticos. La lógica menor no tenía mayores divergencias doctrinarias. En cambio, las complicaciones de las cuestiones disputadas que determinaron la constitución de la lógica mayor sí derivó en disputas escolásticas, al comienzo especialmente solo entre tomistas y escotistas, y luego con la variopinta escuela jesuítica que solo parcialmente respondió a Suárez. Dejando de lado esta última, precisamente por su variedad, difícilmente reductible a un solo perfil claro, de las otras 2, sin duda, la más interesante es la historia de la lógica escotista. Porque esta escuela, a diferencia de la tomista, siempre tuvo un impulso de ayornamiento, de actualización, y fue interlocutora atenta de las ideas de la modernidad, aun cuando pocas veces las compartiera. Es por tanto interesante y relevante estudiar la historia de esta lógica escotista, escolástica, para mostrar una de las vías por las cuales la lógica aristotélica terminó llegando cómodamente hasta el siglo XIX y hasta el XX, cuando fue reemplazada por la lógica simbólica. Y esto a despecho de la aparición de muchas novedades, algunas de las cuales fueron objeto de interés por parte de los escotistas. Por ejemplo, la inducción. Simplificando bastante, pero no arbitrariamente, una larga y complicada historia, se podría decir que en la modernidad los escotistas se preocuparon en una primera etapa por presentar un maestro sólido, cuyas doctrinas podían competir bien, incluso exitosamente, con las modernas sin incorporar nada de ellas. La obra de Claudio Frazen, Scotus Academicus, del siglo XVII, es un ejemplo de ello.
En una segunda etapa se preocuparon por analizar y decantar lo que de la ciencia y la filosofía modernas podía incorporarse sin forzar el andamiaje escotista. Por eso voy a tomar dos casos claros que ejemplifican estas dos estrategias de abordaje de la lógica escotista: Poncio en el siglo XVII y Brixia en el siglo XVIII. Paso entonces a Juan Poncio. Su aporte a la filosofía es tal vez menos significativo que el relativo a la teología. Sin embargo, el hecho de haber comendado con cuidado muchos pasos difíciles del opus oxoniense, la mayoría de ellos con bases e implicancias filosóficas significativas para el desarrollo de la escuela escotista, le dio relieve a su figura, especialmente, como ya dije, por su introducción en la historia y ahora añado en la edición de Badig, justamente de mediados del siglo XVII, de la obra completa de Escoto, que es esta edición de Badin, que incorpora algunas de las comentarios de Poncio, es de lectura obligada de los profesores escotistas y franciscanos. Concretamente, su Integer Filosofía de Cursus de 1648 fue escrito, como lo dice expresamente en Ad Lectorem, para apoyar el resurgimiento de la escuela escotista que había decaído notablemente, considerando que el Sutil es un filósofo tan bueno como Tomás de Aquino o Buenaventura y que es necesario exponerlo adecuadamente. Su exposición, por lo tanto, busca mostrar los aspectos novedosos y bien fundados, aquellos en que en Sutil manifiesta su originalidad, más que exponer todas y cada una de las cuestiones de un curso filosófico basado en el corpus aristotélico, muchas de las cuales gozaban de consenso general o poco menos. Indica también expresamente que ha incluido temas y cuestiones omitidas en el curso de Bartolomé Mastrio, al que reconoce grandes valores, es un poco anterior, apenas unos años, más allá de que, aunque Poncio no lo dice, suelen disentir en casi todos los puntos objetos de textos dudosos de Escoto. Paso ahora a la lógica en especial. El curso se divide en dos partes desiguales. La lógica parva se expone sucintamente en una veintena de páginas. Por eso decía yo esta mañana que Kant tenía, si se refería a esto, razón cuando decía que no había evolucionado nada. Digo entonces sucintamente en una veintena de páginas en un curso que tiene casi 1000, a las que siguen las disputaciones que solo en parte se refieren a los temas disputados en la tradición escolar. Poncio privilegia la exposición siguiendo la tradición escotista que elige, más que presentar una amplia exposición de argumentos y contraargumentos de todas las escuelas. Al contrario, o sea, ya está aceptando ciertos criterios expositivos propios de la modernidad, idea que él naturalmente había comenzado con Descartes a propósito de su propio conocimiento de algunas metodologías nuevas jesuitas. Como digo, dedicaba considerable extensión a discutir sus afirmaciones interpretativas de Escoto, teniendo como principal interlocutor a Mastrio, es decir, un contemporáneo. Curiosamente, no se refiere a ninguno de los importantes expositores de Escoto del siglo XIV y del siglo XV. La lógica parva se propone presentar en 27 capítulos aquellas nociones que son necesarias a los estudiantes para comprender el resto. No tiene divisiones, trata de corrido lo referente al concepto, al juicio y al raciocinio, conforme a la tradición de la división tripartita de la lógica minor, a la que se añade casi como un embrión de una cuarta parte las reglas para disputar. Estos capítulos son los siguientes: 1, el término como tal; 2, divisiones de los términos; 3, propiedades de los términos. Acá está incorporado Occam y está incorporado Buridan, y esto es lo que aprendieron hasta Kant, los que aprendieron también los filósofos ingleses, a pesar de que esta lógica se les hacía dura, y lo que aprendían los franceses, que la querían alivianar un poco, como diríamos en términos cartesianos. 4, el nombre; 5, el verbo; 6, la oración; 7, la ciencia en cuanto tal; 8, la definición; 9, la división; 10, qué es la proposición y cuántas son sus clases; 11, oposición de las proposiciones absolutas categóricas; 12, la equivalencia de las proposiciones categóricas simples. Este es uno de los temas que se incorpora en forma estándar en la modernidad. Y que tiene que ver, obviamente, con las discusiones
metodológica sobre la validez de los razonamientos filosóficos, que, bueno, se hicieron famosos con Leibniz, pero como vemos tienen una historia bastante larga, bastante anterior. 13 la conversión de las proposiciones simples, 14 las proposiciones modales. Quiero aclarar que son casi todas aléticas, ¿no? Todavía no hay modalidades deónticas en forma estándar. 15 los exponibles, 16 el discurso, 17 el silogismo, 18 materia y forma del silogismo, 19 las reglas de la figura en general, 20 reducción ostensiva de los silogismos, 21 reducción por imposible, esta forma de reducción que era un apéndice ínfimo en 2 siglos antes, ahora dispone de un capítulo. Los avances de la lógica formal ya en el 17 mostraban la dificultad de reducir del modo anterior silogismos de interés filosófico, porque eran ya silogismos compuestos, no eran tan simples como los ejemplos que se daban antes. 22 otras especies de argumentación o discurso, 23 especies de silogismo, 24 el silogismo dialéctico o probable, 25 los lugares tópicos o dialécticos, 26 el silogismo falsígrafo o sofístico, y 17, como mencioné antes, esta especie de apéndice, el modo de disputar. En cuanto a la parte principal, o sea, la lógica mayor, esto que yo acabo de mencionar es lo que dije antes, que está redactado en unas 20 páginas. La parte principal, en su esquema general, sigue el orden de los libros del corpus aristotélico, aunque solo los libros que habían sido receptados, usados y comentados por los grandes maestros escolásticos, es decir, categorías, interpretación, los primeros y segundos analíticos. Como ya era habitual en la época, este tratamiento está presidido por una parte introductoria acerca de la noción y caracteres de la lógica, que en Poncio se expresa a través de 2 disputaciones, la segunda de las cuales es estándar en todas las escuelas. En cambio, comenzar por el tratamiento del ente de razón es inusual. Es inusual, aunque no incomprensible, por todo lo que dijimos esta mañana acerca de estas modificaciones en la manera de entender el lenguaje, los términos y el concepto ya definitivamente importante para la lógica de significado. La parte central consta de 22 disputaciones nucleadas en 5 partes. Me limitaré a los títulos que dan una idea clara del contenido. Primera parte, introducción y el universal en general y de segunda intención. Primero, el entre la razón. Segundo, naturaleza de la lógica dialéctica. Tercero, el universal como tal. Cuarto, el género. 5, la especie. 6, el individuo o singular. 7, la diferencia. 8, el propio. 9, el accidente. Segunda parte, tratado de los predicamentos o categorías de Aristóteles en general, y que son en realidad los conceptos universales considerados en particular. 10, los antepredicamentos, o sea, los unívocos y los análogos. Esta parte que era muy incipiente a finales del medioevo se convirtió en muy importante en la manualística de las universidades europeas a mediados del 17 y solamente fue desapareciendo a fines del 18. 12 la sustancia, 13 el accidente en general, 14 la cantidad, accidente principal, 15 la relación, segunda categoría en importancia, como es claro, es una opción de la tradición escotista contra la tomista, ¿no? Para la cual la categoría más importante después de la sustancia es la cualidad. En cambio, después, 16 la cualidad, 17 los 6 predicamentos restantes, y 18 los postpredicamentos u opuestos. La tercera parte sobre el juicio es el comentario al Perihermeneides. La cuarta parte es el comentario a los primeros analíticos. Y la quinta parte es el comentario a los 2 analítica posteriora, con una disputación dedicada a la demostración y otra a la ciencia. Es necesario ahora, lo digo como comentario, presentar aquí algunas observaciones de conjunto.
En primer lugar, que Ponzio no introduce novedades ni en la estructura del curso ni en los temas, siendo su aporte sobre todo, como ya dije, el hermenéutico. Sin embargo, hay que reconocer un claro y bastante bien logrado intento de presentar una lógica escotista adecuada a los tiempos que corrían antes de la obra de Claudio Frasen, que es apenas unos pocos años posterior. A la que, como digo, se ha convertido en un clásico del escotismo académico. El espíritu de la renovación del escotismo es claro en el siglo XVII y esto se aprecia también incluso en Mastrio, que en sus comentarios a las sentencias de El Sutil se hace cargo, lo mismo que estoy diciendo de Ponzio, de la necesidad de reflotar la tradición escotista. Y por otra parte, la obra Opera Omnia, editada por Badin, que tuvo, además de los comentarios de Badin, de otros autores, y Ponzio es uno de ellos, también se propusieron mostrar que estaban al día y discutían con las dos mayores órdenes productoras de filosofía y teología de la época, los dominicos y los jesuitas. De modo que no se trata de buscar novedades donde no las hay, pero sí ver las que hay. La más importante, en mi concepto, es asumir la necesidad de repensar los textos de Escoto desde una perspectiva que tuviera en cuenta tanto el desarrollo de la propia escuela como de las otras y de los temas de la modernidad. La opción de Ponzio es continuar la tradición expositiva en cuanto a la sistemática y los temas y centrar la defensa de las tesis escotistas en las más importantes o aquellas que habían demostrado tener más arraigo en la tradición propia. De ahí que tuviera diferencias hermenéuticas con Mastrio, pero coincidencia en los objetivos. Ponzio entonces, como consecuencia final, privilegia la tradición propia, limitándose a discutir con las otras escuelas, especialmente la tomista, y con los lógicos no religiosos de su tiempo, que no tenían gran importancia, hay que decirlo francamente, con aquellos puntos en que lo considerara necesario. Pasemos ahora a Fortunato Brixia. Brixia no escribió propiamente un curso completo, lo que se llamaba Cursus Integer, sino dos obras para las dos disciplinas más importantes del curso de arte, la lógica y la física. El curso de lógica se denomina Philosophia Mentis Methodis et Tractata ad usus academicos accomodata, que comienza por la lógica menor. La primera edición es de 1749 y se hizo en Brescia o Brixia. Se divide en 4 partes: la simple percepción, el juicio, el raciocinio o discurso y el método. Sí, Brixia ya incorpora definitivamente la 4ª parte, que, como dije, se suele adscribir a influencias cartesianas. Es cierto, como tal, una novedad de la modernidad, pero su antecedente. Perdón, Celina, tenés el micrófono en mudo. Y aprovecho para comentarte que ya llevas 15 minutos. Sí. Ahora sí, gracias. No me explico por qué se me enmudeció. Bueno, trataré de ser más rápido. El curso, como digo, se completa con una sección no numerada titulada Ejercitaciones escolásticas sobre lógica, donde, a diferencia del resto de la obra, que es de tipo expositivo, el autor enuncia proposiciones o tesis a defender y lo hace al modo escolástico. Estas ejercitaciones son las siguientes. Primero, sobre la naturaleza y objeto de la lógica. En el segundo lugar, se pregunta si la idea o simple percepción de la cosa puede ser falsa y responde negativamente. Tercero, si las palabras significan primera e inmediatamente la cosa o el concepto mental, y a diferencia de lo que hemos visto en Occam, y siguiendo una tradición más aristotélica, responde que significan primariamente las cosas y secundariamente el concepto, como diríamos hoy también, ¿no? O sea, un tipo más moderno de significación. Cuarto, si una proposición verdadera puede tornarse falsa, lo cual ha sido una discusión enorme en ese tiempo, él responde negativamente. Y bueno, y a la inversa, ¿no? Si una falsa puede transformarse en verdadera. Acá está incluido todo el tema de los futuribles, ¿no? Y no deja de ser un tema muy importante, sobre todo cuando se entran en los espinosos temas absolutamente interesantísimos de la mente divina,
y de otros temas como los que vamos a escuchar hoy sobre el milagro, ¿no? Que evidentemente están muy conectados con esta problemática lógica. La quinta pregunta, si dadas las premisas de un silogismo legítimo, el intelecto debe necesariamente asumir a la conclusión, y acá responde que sí, a pesar de un cierto voluntarismo que también ya veíamos en Escoto. Y por último, si en el mismo intelecto puede haber simultáneamente ciencia, fe y opinión acerca de un objeto y bajo la misma razón. Briggs presenta a modo de subsidio para el estudiante un resumen final que a mi modo de ver y hasta donde yo he podido analizar es realmente el que usaban los estudiantes en todas las universidades, no solamente en las de los cursos de las propias órdenes. Quiero ahora señalar específicamente como novedad no solo la cuarta parte, sino la introducción en la segunda parte de una sección, la séptima, dedicada a la crítica, algunas reglas expresadas en el primer artículo que ya eran comunes. Pero introduce a partir de la regla séptima novedades en cuanto a las diferentes formas de certeza, metafísica, física y moral, y sobre todo las relativas a la probabilidad, que completan la tradición de encarar los estados mentales solo bajo las formas de certeza y de duda. O sea, la probabilidad es una categoría mental diferente. Y esto representa indudablemente un avance en la presentación escolar de un tema que en el siglo anterior, es decir, en el siglo XVII, la probabilidad se trataba solo en moral. El aparato sintáctico de la lógica otorga a estas construcciones una mayor solidez epistemológica. Bien, paso ahora a decir cuáles son rápidamente para terminar, las convergencias y las divergencias de estos dos autores. Las coincidencias son, en primero, un ayornamiento de Escoto. Segundo, la selección de aquellos contenidos que de Escoto pueda salvarse en una visión moderna. En uno en el siglo XVII, en otro en el siglo XVIII. No en vano, habían pasado muchas cosas en ese siglo, entre otras, nada más ni nada menos que Newton. Y desde luego, contemporáneo Brixia de Kant. Tercero, la reformulación de esos contenidos en términos y terminologías más consonantes con la época. Y cuarto, el silenciamiento, aunque no la negación, de otros contenidos por este tipo de consideraciones. O sea, una admisión tácita de que ciertos contenidos del maestro podían eventualmente ser omitidos en aras del ayornamiento. Finalmente, las divergencias son fundamentalmente que Ponzio trata de mantener una estructura escotista, dura, diríamos así, mientras que Brixia indudablemente se preocupa de darle una forma adecuada al siglo XVIII. Y finalmente, y para cerrar, quisiera decir que se trata de una misma tradición, aunque ayornada de dos modos diferentes y con dos estrategias diferentes, que también se aplicó en América. De todos los estudios que yo hice sobre manuscritos coloniales en muchas universidades, de todas las que se pudieron conseguir textos, aparecen estos dos autores en su respectivo acmé, uno en el 17 y otro en el 18. En otras palabras, que para la filosofía occidental, al menos en este punto de la lógica, la filosofía académica, la que se enseñaba en las universidades, las tradiciones en Europa y en América eran las mismas. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Celina, interesantísimo estos elementos conceptuales que nos permiten ligar momentos, periodos y pensadores. Muchísimas gracias. Y para no interrumpir la exposición de la licenciada Puley, vamos entonces a cerrar acá e ingresar inmediatamente, ¿sí? Para que no se le corten 5 minutos, que sería realmente lamentable. Nos vemos ya. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Celina, por su exposición, y ahora le damos la palabra a la licenciada Romina Puley con su exposición acerca del argumento humeano contra los milagros. Gracias, Romina. Bueno, gracias a ustedes por organizar la reunión y
para explicar, digamos, cómo es que se vincula esta exposición acerca de Hume y acerca estaría mejor dicho, los argumentos en contra de los milagros, lo bueno es pensar que la lógica, ¿no es cierto?, sirve también para poder evaluar, analizar los distintos argumentos que a lo largo de la historia de la filosofía se van ayornando, ¿sí? En este sentido, a mí me gusta la idea de analizar sería dos, mejor dicho, argumentos que utiliza Hume en la sección 10 de la investigación sobre el conocimiento humano, ¿sí?, referidos a la posibilidad de que, porque hay una interpretación tradicional de Hume y que se alimenta obviamente de la actitud general que ha tenido siempre Hume hacia la religión y sobre todo hacia la religión católica, para la cual Hume directamente niega la posibilidad de los milagros, ¿sí? Mi idea es que en la sección 10 de la investigación no se enfoca tanto en la cuestión de si los milagros pueden existir, pueden darse o no, sino en la cuestión de si el testimonio acerca de los milagros puede ser considerado una prueba para la formación de creencias, ¿no? Por eso este trabajo está dentro del trabajo que hacemos con Susana en el grupo de investigación acerca de injusticia epistémica, como una propedéutica, digamos, en el sentido de que vamos a trabajar, vamos a prestarle mucha atención a las condiciones que se imponen para recibir el testimonio como una prueba. De hecho, nosotros en la vida diaria utilizamos el testimonio de profesores, de medios de comunicación, de vecinos, incluso del médico, de quien fuera, como prueba, ¿sí?, como justificación de nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones debe satisfacer el testimonio para poder servir como justificación o como prueba, como validez para sostener mis propias creencias? Quiero decir con esto que, si bien históricamente esta sección de la investigación de Hume ha sido vista, digamos, para sostener que los milagros no existen, me parece que se puede ver otra perspectiva de este trabajo y pensar mejor acerca de las condiciones, ¿sí?, lógicas, argumentativas, de las formas de razonamiento que vamos a aceptar como pruebas de nuestras creencias. En ese sentido, esta interpretación tradicional de la que les estaba hablando dice que en la sección 10, acerca de los milagros en la investigación sobre el conocimiento humano, Hume directamente niega la existencia de los milagros basándose en una relación de ideas, ¿sí? Es decir, solamente se concentraría Hume en negar la ocurrencia de los milagros a partir de las definiciones de ley natural y de milagro, ¿no? O sea, si la ley natural es una uniformidad que vamos aprendiendo, está bien, a través del hábito, la costumbre, no tiene la necesidad lógica que se busca en las cuestiones a priori, ¿bien? Pero hay una uniformidad de la experiencia. La experiencia tiene muchísima importancia para Hume, eso es como en el ABC de Hume, digamos, y en esta experiencia impone que haya una habitualidad, ¿no? Que haya una costumbre. Esa costumbre se forma, ese hábito se forma solo a través de la conjunción constante. Es decir, nuestra experiencia está estructurada de modo tal que buscamos regularidades, buscamos uniformidad. Y el milagro sería romper con esa uniformidad. Entonces, la interpretación tradicional de esta sección del texto de Hume dice que Hume niega que pueda haber milagros, ¿bien? Mi idea es que veamos otro aspecto de la argumentación de Hume, ¿sí?, que tiene que ver justamente con, como les decía, ver qué condiciones deben cumplirse para considerar al testimonio como una fuente de creencias. En general, este ensayo fue, ¿sí?, la primera incursión de Hume en esta discusión acerca de los milagros, y aparentemente la había querido incluir dentro ya del tratado de la naturaleza humana, pero no se animó porque él quería evitar ofender a Butler, ¿sí?, a Joseph Butler, que iba a ser uno de los que le iban a dar palanca, por decirlo de algún modo, al libro. Entonces,
En otras cartas, a amigos y demás, se queja de sí mismo, se lamenta de su cobardía, pero se felicita por la prudencia, de no haber dicho nada acerca de los milagros porque quería el visto bueno, ¿no es cierto?, de este filósofo y teólogo anglicano. Dentro de o sea, esta sección entonces, que en primera instancia iba a estar dentro del Tratado de la Naturaleza Humana, forma parte, ya cuando Hume es famoso, digamos, cuando tenía un nombre que lo podía sostener, de las investigaciones, junto con la sección 11, que es más bien una crítica, ¿sí? La sección 11 es de la providencia y de la vida futura, y que es una crítica a las consecuencias religiosas que se pueden extraer del argumento del diseño. ¿Bien? Entonces, las dos secciones, la 10 y la 11, están vinculadas en cuanto a se trata de una crítica a la religión, pero son distintas en cuanto a qué quieren criticar y al modo en que critican, ¿bien? Está bien que ninguna de las dos secciones, ¿sí?, es amable con la causa religiosa, eso es casi sabido, ¿no es cierto? Y que son más bien provocativas, ¿no? Sin embargo, quisiera concentrarme en, independientemente, quiero decir, haciendo la salvedad por ahora al menos, de cuál fue la actitud general de Hume hacia la religión, que nos concentremos en los argumentos, ¿sí?, en la forma de los argumentos. Esta sección 10, sobre los milagros, también depende de otras secciones anteriores de la investigación, sobre todo la sección 7, donde analiza la diferencia entre lo que sería la probabilidad y la prueba, proof, ¿no? Como la prueba sería ese argumento que está derivado de la experiencia, y en ese sentido se acerca a la probabilidad, pero que no deja lugar a duda o discusión, y en ese sentido se acerca a las cuestiones a priori. Se acerca utilizando acercar de una manera bastante imprecisa, ¿no? En el sentido de que obviamente no se trata de un argumento a priori, la prueba para Hume, siempre está basada en la experiencia. En ese sentido, la prueba es distinta de la demostración, que sería solamente una cuestión de relaciones de ideas, pero también es distinta de la probabilidad en cuanto al grado de convicción que establecen, ¿sí? La experiencia acerca de los eventos naturales, de los eventos mentales incluso, ¿sí?, de los eventos físicos y mentales, es una prueba, no es una cuestión de probabilidad, ¿no?, para Hume. Es decir, que el sol va a salir mañana está probado para Hume, no es probable que el sol vaya a salir mañana. Es una de esas interpretaciones, esas cuestiones que a mí me gusta decir, si aprenden mal en la facultad acerca de Hume, que para Hume sería probable que el sol salga mañana, cuando en realidad hay una prueba, porque la experiencia de miles de años, de miles de días en la que el sol salió, ¿no?, no tiene un grado de probabilidad, constituye para Hume una prueba. La cuestión es si los testimonios acerca de los milagros pueden ser considerados también una prueba, ¿bien? Si pueden ser consideradas una prueba, exige responder a la cuestión de, ya que deriva de la experiencia, los milagros van a estar atados a la cuestión de que derivan de la experiencia, de que pueden ser falibles, de que están atados incluso a las cuestiones de hecho, ¿bien? Y las cuestiones de hecho, como sabemos, para Hume se aprenden solo a través de la experiencia, no se pueden saber a priori, y entonces Hume se pregunta si los testimonios relativos a los milagros pueden ser o no considerados una buena prueba de estos, ¿no? Se vinculan, dice él, al buen modo de razonar. De modo que, dada la importancia del testimonio, no solamente en la cuestión del milagro, que es donde Hume acá se expone, digamos, más quisquilloso, sino en la vida cotidiana, ¿no? O sea, siempre el testimonio de otros se vincula con la formación de nuestras creencias. Entonces, tenemos que tiene una importancia muy densa la cuestión de la experiencia, pero no solamente la experiencia a nivel individual, sino también el aspecto social de la experiencia, ¿no? O sea, en esto que Hume es uno de los primeros en plantear junto con Thomas Reid, ¿no?, la cuestión de que el testimonio constituye una prueba, constituye una justificación, y en ese sentido es un modo de conocimiento, o sea, lo pone casi en el mismo nivel que la experiencia visual, por ejemplo, o cuando
sentimos un sabor, ¿sí? O sea, la experiencia propia de los sentidos o el reconocimiento de nuestros propios estados mentales tiene la misma fuerza que la aceptación del testimonio de alguien, ¿sí? O sea, y esto a mí siempre me recuerda a Descartes, por ejemplo, cuando la duda cartesiana empieza dudando por lo que los maestros le enseñaron, ¿no? O sea, descubrí que algunas de las cosas que me habían enseñado habían resultado falsas. Entonces, lo que de ahí se deriva es por lo menos dudoso, ¿no? O sea, la fuerza del testimonio, el reconocimiento que el testimonio de los otros en esta experiencia compartida, en esta experiencia colectiva que tenemos, adquiere. Entonces, por eso es importante, digamos, el razonamiento de Hume en esta sección, ¿sí? No solamente porque critique a los milagros, no se trata de una cuestión teológica, sino que se trata de una cuestión de razonamiento. Además de esto, ¿sí? Hume todo el tiempo evalúa, o sea, hay que tener en cuenta otros elementos del sistema humeano, además de la cuestión de que la experiencia es la fuente de las creencias, ¿no? También hay que tener en cuenta, dice Hume, y esta es la parte que a mí me gusta, que es la parte que se escapa de la lógica, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertas cuestiones pragmáticas, ciertas cuestiones de lo que hacemos con el lenguaje, ciertas cuestiones propias de la naturaleza humana, dice Hume, ¿sí? El gusto que tenemos por la novedad, el gusto que puede surgir de nosotros por ser escuchados, nos gusta que nos escuchen, nos gusta traer una noticia que sea novedosa para otros, nos gusta producir asombro y producir emoción en los demás. Entonces, nos gusta también contar milagros, por ejemplo, poder contar, poder dar cuenta de milagros, ¿sí? Es la cuestión de la buena nueva. Ahora bien, vayamos a lo que sería, perdón, el argumento propio de Hume, independientemente de las, como les dije antes, de las cuestiones del enojo que tiene Hume hacia la religión, del enojo o del temor, mejor dicho, que tiene Hume acerca de la superstición, dice él, ¿no? El exceso del fervor religioso que puede llevar a formar, a dar lugar a pasiones indeseables como el miedo, ¿no? El miedo a una vida en el infierno, por ejemplo. Ese tipo de miedo puede dar lugar a que se afecte, pueden afectar nuestra capacidad de razonar, puede dar lugar a creencias falsas. O sea, desde el punto de vista epistémico, la superstición, que es para Hume el exceso del fervor religioso, afecta nuestra capacidad como seres racionales, ¿bien? Para formar y para dar argumentos. Ahora, Hume nos comenta, ¿sí? Está dividida en dos partes esta sección. En la primera parte presenta cuáles son los factores más relevantes, ¿sí? Para poder evaluar el testimonio. Y estos factores se vinculan profundamente con lo que él llama, lo que él considera de manera bastante ambigua, en el sentido de que da por sentado que todos entendemos a qué se refiere con naturaleza humana, ¿sí? El concepto, la idea de naturaleza humana era una idea que circulaba como si hoy habláramos del agua o del aire, y en realidad no se esfuerzan mucho en definirlas porque era propio del sentido común, ¿no? Y dentro de esta idea de naturaleza humana no apunta tanto a la cuestión de, aunque sí los menciona y los tiene en cuenta, no apunta tanto a la cuestión de los razonamientos válidos, ¿sí? Sino a cuestiones psicológicas, como pasiones, emociones, deseos, aversiones, ¿bien? Entonces, en la sección 10, lo que hace Hume en primera instancia es establecer cuáles van a ser las características de los buenos testigos, ¿no? O sea, ¿a quién debemos escuchar cuando se trata de los milagros, de los testimonios relativos en realidad relativos a cualquier cosa, pero en este caso puntualmente relativos a los milagros? Y hace una primera aproximación a la cuestión en esto que siempre se ha tomado, digamos, como la parte principal del argumento de Hume, que es
la cuestión del argumento a priori, se suele llamar, porque trabaja con definiciones de milagro y de ley natural, ¿no? Y Hume dice, efectivamente, no es que yo diga que, yo niegue que Hume hable de que hay que sopesar la probabilidad de que el testimonio pueda estar equivocado o falso con respecto a que, bien, ya estamos en 20 minutos, creo que se me pasó. Y dice, para resumir ese argumento tradicional, que el milagro es una violación de la ley de la naturaleza, una ley y por lo tanto nunca ocurren los milagros, ¿bien? Sin embargo, Hume no busca en esta primera parte, por lo menos, ¿sí? O en el tono que utiliza en esta primera parte, no busca argumentar que los milagros no existen, como les dije, sino que pretende establecer a través de la figura del hombre sabio que adecúa su creencia a la evidencia, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta ciertas características de los buenos testigos, que son, por ejemplo, que la tenacidad de la memoria, ¿sí? La inclinación a la verdad, la inclinación hacia la conciencia moral, el sentir vergüenza cuando se te pilla mintiendo, por ejemplo, ¿bien? Y este tipo de cosas, este tipo de características, para ir cerrando, así vamos, si quieren dejamos para las preguntas, este tipo de características de la naturaleza humana son las que tienen mayor peso cuando se trata de aceptar el testimonio de otros como fuente de creencias, ¿sí? Independientemente de que después Hume, por el tono con el que termina la sección, niega la posibilidad de, o sea, de manera pragmática, niega la posibilidad de los milagros religiosos y no así de los milagros naturales. Él tiene el ejemplo de la oscuridad de 8 días en el mundo. Si de pronto todos los eruditos del mundo están de acuerdo, sostienen, y además en otras cuestiones nosotros los tomamos como una fuente de autoridad y demás, que durante 8 días hubo una oscuridad absoluta en el mundo, que pudo haber sido por la ceniza volcánica, por ejemplo, no podemos poner en duda que haya ocurrido ese hecho, por más que ese hecho vaya en contra de la experiencia que hemos tenido siempre. ¿Bien? O sea, a lo que voy es que no, en esta sección algo interesante del trabajo de Hume es no mirar simplemente la actitud de desdén hacia las cuestiones religiosas, sino cómo dentro de la formación de la creencia religiosa igual se pone a prueba nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de argumentar y nuestra capacidad de formar creencias que valgan, ¿sí?, como pruebas para las creencias de otros, que se puedan transmitir a otros. Bueno, así no me extiendo más. Muchísimas gracias, Romina, sumamente, interesante y relacionado con estas cuestiones de la credibilidad o de la aceptación de los testimonios. En este caso, la cuestión de los milagros en relación con una especie de ruptura de la repetición o cotidianeidad del acontecimiento. Muchísimas gracias. Bien, damos lugar ahora entonces a las preguntas. En primer lugar, si quieren preguntarse Celina y Romina, y también Marcone si quiere preguntar algo. Yo quería hacer un comentario sobre lo de Romina, y es que efectivamente el tema del testimonio y otros temas acerca de cuáles son las condiciones para la aceptación de algunos antecedentes, digamos, fácticos de los razonamientos, constituye toda una línea de estudio que lamentablemente en filosofía está muy poco trabajada, que es la historia de la crítica. Porque creo que en esto de Hume hay dos cosas. Por un lado, la tradición libertaria del siglo XVII, que es muy importante en Inglaterra, ¿no? Indudablemente Hume es un heredero de todo eso,
y que tiene que ver con esa idea de que la religión es nociva por una serie de circunstancias que son empíricamente constatables. De modo que esta es una de las líneas de lo que podríamos llamar el interés de Hume en reforzar las críticas aceptables a la religión en su forma excesiva, o sea, la apelación a los milagros, la apelación a la voluntad. Bueno, eso que está, Dios hizo en el evangelismo, Dios hizo el milagro de que aprobé lógica, por ejemplo. Lo cual, en muchos casos uno piensa que debe haber sido así. Hay cierta gente que solo por milagro parece haber podido aprobar lógica. Bueno, pero aparte de eso, hay otra línea que es muy importante y que no fue iniciada por los teólogos ni por los filósofos, sino por los historiadores. Y no por los historiadores recientes, sino los historiadores que trabajaban historias remotas. El gran problema de los historiadores era la realidad de las historias de las cuales no había testimonios documentales. Y el modelo clásico de eso es la guerra de Troya. Claro. La crítica comienza precisamente, o sea, Voltaire obviamente la recoge, yo tengo una gran admiración por la capacidad que ha tenido Voltaire para retomar todo este aspecto, pero la crítica tenía un siglo cuando Voltaire escribía, es decir, desmerecer a Voltaire, reconozcamos que la preocupación de los historiadores por la crítica fue muy anterior a la situación de los historiadores iluministas o de los historiadores de la pre-revolución francesa. De modo que me parece que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los argumentos que usa Hume, y no solo Hume, sino otros autores después, o en Francia, por ejemplo, todo el volterismo, todo el enciclopedismo, etcétera, están ya trabajados por la crítica del siglo XVII y están trabajados tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo. En otras palabras, la idea es que la crítica no tiene que, y eso es lo que me parece muy interesante en los tratados de crítica, no tiene que dejarse inficionar por adhesiones ideológicas. Es decir, aunque a nosotros nos guste mucho creer o saber o poder establecer que la guerra de Troya tuvo lugar y que pasó todo lo que Homero dice que pasó, y nos gustaría mucho que no fuera verdad lo de la resurrección de Cristo, pese a todo eso, dicen los críticos, los iniciadores de la crítica, pese a todo eso tenemos que aplicarle las mismas reglas. Y esto me parece epistemológicamente decisivo para la constitución del iluminismo. Algo que lamentablemente creo que no vio Kant, o si lo vio no lo quiso decir. Porque el iluminismo está precedido desde el punto de vista ideológico por los libertarios ingleses, sin ninguna duda, sobre todo porque ellos habían vivido la cuestión de la libertad de una forma muy clara, ¿no? Todos estaban a favor o en contra de Cromwell, no había mucha vuelta ahí, ¿no? De modo que el asunto les había tocado hasta el punto de tener que decidir algo que podía salvar o acercar su cabeza. Era una cuestión de vida o muerte en muchos casos en el siglo XVII. De modo que los libertarios tenían una tradición importante y muy digna de ser considerada. Entonces yo creo que esto es una cosa, pero la otra cosa es la importancia que los críticos del siglo XVII y hasta mediados del XVIII, o sea, antes de la constitución definitiva del pensamiento iluminista, le dieron a esta necesidad del análisis metodológico, que sin ninguna duda es un antecedente muy importante de la filosofía analítica, que tampoco se ha hecho cargo de lo más que la filosofía analítica en algún caso reconoce la teoría del lenguaje de Occam, pero jamás ha reconocido que sus ideas sobre la crítica textual tienen mucho de esto. Y por otro lado, también quiero decir que tanto católicos como protestantes de todas las especies, los teólogos biblistas que han trabajado tanto, y sobre todo en el siglo XIX, los temas de la crítica textual, y que han sido recogidos por alguien tan insospechado de nada como Gadamer, que ahora es el maestro de todos nosotros, y con razón, tiene que ver con todas esas reglas están ya prácticamente dichas en forma explícita o implícita en estos primeros tratados de crítica.
Entonces yo te felicito por esta exposición que nos pone, y me gustaría que Susana amplíe esa línea de trabajo, porque yo creo que una historia de la crítica es decisiva para la historia de la filosofía preiluminista. O sea, que los que trabajan en filosofía moderna, yo también he trabajado algo modestamente, nos dejemos de continuar con una historia heredada que no digo que sea errónea, pero es parcial y es interesada. Porque naturalmente todos los que han estudiado mucho a Kant quieren que Kant sea el iniciador de todo. Exacto. Y todos los que han iniciado mucho a Hegel quieren que Hegel sea el iniciador de la dialéctica. Y entonces ahí llevamos agua al molino. Entonces hagamos un acto de contrición y digamos, está bien, es estupendo, Kant es el mejor filósofo por esto, por otro, y sobre todo porque como me dedico a estudiarlo, me da de comer. Claro, a mí me pagan por estudiar a Kant, a mí me pagan por estudiar a Ockham, me dan de comer, yo los tengo que defender. Esto es una cosa. Y otra cosa es tener un auténtico deseo de ampliar los conocimientos y las perspectivas. Sí, me encantaría, Susana, que ampliaras y fortalecieras en tu grupo. Sí. Y tal vez tendríamos que pensar en alguna otra línea, ¿no? Tal vez no en la red, pero sí en algún otro grupo, el encarar algún trabajo conjunto sobre la historia de la crítica, donde puedan entrar aquellos que han hecho uso de la crítica, como Hume, o como los libertarios contemporáneos de Hume, y aquellos que han trabajado teóricamente textos como Mabillon, por ejemplo, y otros. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir y no hablo más. No, muchísimas gracias. Además, tomamos la propuesta. Sí, Romina. No, que iba a decir que justo me recordabas esto, una de las cosas que circulan entre los que estudiamos a Hume es la cuestión de que históricamente se lo ve como parte de esa trilogía insular con Locke, con Berkeley, como el paso para que surgiera Kant, ¿no? Sí. Y a Kant, a su vez, se lo ve como el paso necesario para que surgiera Hegel. Entonces se lee todo hacia atrás a partir de la existencia de Hegel, pongamos, ¿no? La existencia de Kant. Y eso ha dado lugar a vacíos enormes en la interpretación de Hume y de otros, ¿no? Pero la cuestión de que exige sacarse de encima la historia de manual, la historia de cómo aprendemos historia de la filosofía en la facultad, ¿no? Porque a mí me pasó con Hume, imagino que deben pasar con otros autores también, donde cuando uno los lee en primera persona y los trabaja desde otra perspectiva y demás, se da cuenta de que no era solo eso que habíamos aprendido, ¿bien? Que no era el paso previo, el despertador de Kant, nada más, ¿no es cierto? Pero es cierto, eso es tal cual, eso exige el reconocimiento, o sea, dos cosas, el reconocimiento de la crítica y de la historia de la crítica y el reconocimiento de lo que es la historia de la filosofía, ¿no? Porque también está como en desmérito hacer historia de la filosofía. Y que el trabajo filosófico es hacer filosofía. Y que hace historia de la filosofía casi no hace filosofía. La historia de las ideas. Y en ese sentido me parece sí que para mejorar el testimonio de los docentes, digamos, lo digo como docente esto, ¿no? Para mejorar el testimonio de los docentes como prueba, como justificación para creencias nuevas, tenemos que deshacernos de esos esquemas, digamos, totalmente, de esos esquemas generales. Sí, muchísimas gracias, Romina, y yo desde lo personal considero que justamente muchas veces, o muchos docentes, no solo en la universidad, sino en todo lo que es un proceso educativo, no se enseña a buscar por uno mismo o a dudar de lo que hasta el propio docente dice, ¿no? Y se mantienen esas verdades como si fueran verdades únicas, absolutas, y todavía hoy, siglo XX, seguimos escuchando, bueno, pero eso lo dice y se nombra al autor de un manual o de un estudio, que no quiere decir dejarlo de lado, sino ponerlo en contrastación con otros argumentos, con otras lecturas.
porque de pronto también insistimos en que no hay una verdad absoluta, pero sin embargo nos basamos en discursos de verdades absolutas cuando no ponemos en contrastación estos discursos, ni nuestros propios pensamientos. A veces basta con decir, bueno, es una interpretación, es un punto de vista o es mi punto de vista, pero este otro autor o este otro estudioso está diciéndonos otra cosa. Por eso es muy interesante lo que hoy se ha dicho aquí por ustedes. Muchas gracias. No sé, Celina o Romina, si quieren agregar algo. Marcone está desconectado, no sé si quiere agregar algo. Bien. Estou conectado. ¿Cómo no? Não, eu só queria fazer uma pergunta para a Romina, na verdade uma consideração, porque essa questão da crença dentro da filosofia analítica, principalmente a partir do Richard Hort e outros autores neopragmáticos, em relação ao discurso religioso, em que se não discute os termos da religião, exatamente porque esses termos, vou falar devagar, porque eu estou falando em português, só para ficar mais compreensível. Esses termos, ¿está conseguindo compreender? A ver, estamos con los discursos de la religión, sí, ahí está. Tá? Esses termos têm validade apenas para aquelas pessoas que compartilham a mesma crença. Então, no sentido linguístico, não faz sentido, não tem nenhuma validade alguém de fora que não compartilha aquela crença, criticar os pressupostos da crença, porque para ele, linguisticamente, não faz sentido. Aí vem a questão, mas em relação ao dado, a crença pode ser verdadeira ou falsa. Aí há também uma discussão dentro da filosofia analítica, por quê? Por exemplo, a gente não pode definir o que é a consciência. A gente não pode dizer que a consciência é apenas função do cérebro, né? Ou seja, é função dos neurônios, não se sabe o que é a consciência. Então, esse chamado materialismo puro também já não faz sentido. Então, dentro dessa questão, seria possível fazer uma crítica ao Hume no seu materialismo puro, em que ele tenta, né, para justificar a crença do milagre, por exemplo, a contradição ao dado. Bem, só para finalizar, né, quando ele fala que o milagre é uma contraposição às leis da natureza, bem, não é isso? Bem, o Hume está no século XVII, não é isso? 1600 e pouco. 17, 18. Bien. Não é isso? Por exemplo, a lei do eletromagnetismo foi descoberta por Faraday no século XIX, quase 200 anos. Então, se tivesse um milagre que contradissesse a lei do eletromagnetismo, Hume não poderia criticar, porque ele não conhecia a lei do eletromagnetismo, né? Então, alguma consideração sua nesse sentido? Bien. Yo creo que habría que pensar en dos niveles, digamos, ¿no? Hume, como yo les comentaba hace un rato, no es que critica la posibilidad de cualquier evento milagroso. Para él, esto, por ejemplo, que vos hablabas de Faraday y demás, podría ser considerado un evento milagroso en cuanto digamos, viola una ley natural, pero en la idea de que todas las leyes naturales, todas las regularidades en la naturaleza, ¿sí?, provienen indiscutiblemente de la mente humana. O sea, no podés establecer... Ojo, también hay interpretaciones de Hume que dicen que Hume es realista en este sentido y defiende que
o sea, que existen en la naturaleza, independientemente de nuestro esquema conceptual, del modo que tenemos de comprender la naturaleza, existen regularidades. Pero lo cierto es que, sin rebuscarse demasiado, para Hume, todas las regularidades de la naturaleza son regularidades impuestas por la mente humana. ¿Bien? La diferencia con otros pensadores es que esas regularidades, esa mente humana, no incluye solamente silogismos, no incluye solamente razonamiento. Esa mente humana está marcada profundamente por pasiones, emociones, por prejuicios, que pueden ser hasta cierto punto, modificables, sobre todo por la vida en sociedad. Hasta cierto punto digo porque Hume tiene citas textuales en las que dice la naturaleza humana es así, no va a cambiar nunca más, ¿no? Pero en general puede ser modificada, puede ser llevada hacia otras cosas. Eso se nota, por ejemplo, en la justicia, en las virtudes artificiales, ¿no? O sea, la vida en sociedad puede traer alguna modificación sobre esa naturaleza humana original, pero la cuestión es que las leyes naturales, que son descubiertas por los científicos, que son mantenidas también por los científicos, son una expresión de la capacidad mental, o sea, de la forma en que la mente trabaja. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la cuestión? O sea, no tiene, que esto es lo que le critica a Hume, esas leyes naturales, esos fenómenos naturales, no tienen la necesidad lógica, ¿sí?, que Hume pretende hacer en la dialéctica, ¿no es cierto?, en la lógica trascendental. Pero sí, para Hume, son inexorables en cuanto a que no podemos pensar nuestra vida mental, nuestra vida física, nuestra vida cotidiana, sin esas regularidades. O sea, no podemos escapar de las regularidades. Ahora, los milagros, ¿sí?, serían la excepción a esas regularidades, ¿bien? Por eso Hume te dice, a partir de la experiencia no hemos visto milagros y los testimonios acerca de los milagros fallan tanto en la credibilidad de los testigos como en la probabilidad de eso que atestiguan, ¿cierto? Pero no niego, o sea, Hume no podría decir honestamente desde su propio sistema, no pueden ocurrir milagros, sobre todo los milagros naturales, o sea, efectos, sucesos naturales que vayan en contra de las regularidades que nosotros estamos acostumbrados a percibir, ¿bien? Pero eso exigiría, si llegara a suceder, como el caso ese de la oscuridad de los 8 días, si llegara a suceder una cosa así, exigiría a la naturaleza humana reacomodarse, ¿sí? O sea, no dejaríamos de pensar en términos de regularidad, buscaríamos otras regularidades, o buscaríamos qué tipo de excepción a la regularidad es ese fenómeno, ¿bien? Por eso digo, igual, claro, yo entiendo que uno no puede decir libre, muy suelto de cuerpo, no, Hume no niega los milagros, porque después en la práctica, Hume efectivamente critica a quienes tienen esa creencia en los milagros religiosos, ¿no? Y los critica como personas que se dejan llevar de las narices, sobre todo los que tienen que ver con la religión católica, ¿no?, que era como el blanco preferido de Hume cuando se trataba de criticarlos. Los ve como gente, como personas que sacrifican parte de su libertad individual, de su formación, de su naturaleza humana original, ¿sí?, siguiendo los preceptos que forman otros, ¿sí? Esta cosa iluminista de tenés que pensar por vos mismo. Entonces, aquellos que afirman, que defienden los milagros religiosos, según Hume, estarían yendo en contra de esa misma naturaleza humana que los lleva, que debería llevarlos a formar sus propias creencias. No estoy segura de haberte respondido, pero... Ingresamos 5 minutos para hacer el cierre porque ya se nos corta. Bien. Solamente... Muy bien. Muchas gracias, Romina. No sé si en 1 minuto te quedó algo más para decir. No. No sé si estás conforme con la respuesta o querés en 1 minuto algo. Não, sim, era só mesmo uma reflexão. Muy Obrigado. bien. Sí. Gracias. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta sesión. Muchísimas gracias
a la doctora Celina Lertora, a la licenciada Romina Puley, a Marcone, que nos ha acompañado en esta segunda sesión de esta propuesta del Día Mundial de la Lógica. Muchísimas gracias y continuaremos con otras actividades en Argentina, como es la de FEPAI, la de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. No sé, Celina, si querés agregar algo a esta invitación. No, solamente agradecerte porque has dado lugar a un área más nueva, los problemas de la modernidad y la lógica, y que me parece que ha sido muy importante. Nada más, muchas gracias, Susana. Sí, gracias a todos. Muchas gracias, no sé, Romina, si querés algo decir para despedirte. No, muchas gracias por organizar, por armar, por dar espacio sobre todo, ¿no? O sea, el asunto, lo importante en estas cosas es abrir espacios y no se da en todos lados. La mayoría de las veces pasa en cofradías, en lugares así como entre amigos, cerrados, y está bueno esto de que abran a otros trabajadores, digamos, del pensamiento. Muchísimas gracias y bueno, ya nos iremos reuniendo en nuevos eventos. Gracias a todos, muchísimas gracias.